Señores, continuamos con el economista Henry Gebrar y antes de la pausa faltó la conclusión de una de las preguntas que le formulé, que tiene que ver con aumentar las tasas impositivas a los alcohol, cerveza. Y ustedes preguntarán, pero ven acá, Giovanni, ¿y por qué? Vamos a aumentarle la gente que consuma alcohol, el que es rico, el que es millonario. Señores, pues recordemos que las bebidas son parte del entretenimiento, es parte de ese relajamiento que necesita la población para poder hacer frente al estrés. Y los sectores que trabajan con esto se han opuesto a que se le siga grabando este producto. Don Henry me dice, pero espérate, vamos a hablar de ese tema. Tengo que es muy importante. Es muy importante, ¿verdad? Porque mira, obviamente está el impuesto a la renta, ya lo hemos tocado, que ahí hay mucho espacio. Yo creo que ahí se puede recaudar mucho, pero mucho se podrá recaudar porque vamos a bajar los niveles de informalidad y los niveles de evasión. Vamos entonces con el tema de los alcoholes, antes de entrar en Nelly Davis. Pero es parecido el tema. Siempre en las listas favoritas, ¿verdad?, del hacedor de político que necesita buscar incrementar los ingresos, porque eso es su trabajo, es una de las difíciles responsabilidades de un ministro de Hacienda, no es la parte más divertida probablemente de su trabajo, ¿no? Es asumir la parte muy desagradable, ¿no? Pero bueno, alguien tiene que proteger al presidente también, para eso sirven los ministros. Entonces, siempre uno piensa, bueno, combustibles, alcoholes y tabaco. Y todos los países están pensando en lo mismo. Pero esto llega hasta cierto punto. Aquí en la República Dominicana tomamos conciencia de una cosa. Es una situación que no es solamente de República Dominicana, sino de toda la región. Se llama comercio ilícito. En la República Dominicana, entre un 25 y un 30% del consumo de alcohol hoy en día es producto de una de las diferentes facetas del comercio ilícito. 35%. Entre un 25 y un 30%. Tomando en cuenta que, al igual que en los demás países, el ilícito en materia de cerveza es muy limitado. Prácticamente limitado a lo poco de cerveza importada que entran, que logran evadir por las aduanas, que es poco. Quiere decir que como el consumo de cerveza representa la mitad del consumo de alcohol del país, si tú hablas de que hay entre un 25 y un 30% de ilícito, quiere decir que en realidad, una vez que tú sacas la cerveza, el ilícito anda entre un 50 y un 60%. ¿Por qué existen esos niveles de ilícito aquí o en otros países como Ecuador, Perú, que está mucho peor? Por dos razones. Una razón que es del mismo andamiaje de la organización de la sociedad, informalidad, contrabando, a veces inadecuación de las leyes. Pero el primer ingrediente es el impuesto. Mayor va a ser la tasa del impuesto, mayor es el margen de ganancia del que logra evadirlo. Entonces, cuando en este proyecto o en esta propuesta o en este balón de ensayo, ya ni sé cómo llamarlo, ¿no?, se plantea incrementar a 1,000 pesos por litro de alcohol, que yo sé mucha gente ha salido, está un pasado presidente que le pasea muy bien, romo se paga, lo cual, mira, filosóficamente pudiera ser correcto, porque si tú lo justificas porque hay un daño, el consumo excesivo de alcohol, y un consumo responsable, el consumo excesivo de alcohol puede afectar la salud, tiene un costo para la sociedad, es justo. Pero también la realidad es porque es un impuesto que es muy fácil de cobrar, como en el caso de los combustibles, es fácil, la gente toma, compra, cada botella que paga, hay un impuesto, es muy fácil, permite recaudar mucho. ¿Qué pasa? Que entonces, de implementarse esta medida, yo calculé rápidamente que un litro de ron, el más barato, su precio tendrá que subir entre 150 y 200 pesos. ¿Qué ustedes creen que vaya a pasar? ¿Va a disminuir el nivel de comercio ilícito? No. ¿Qué pasaría? ¿Va a subir el precio de la cerveza? ¿Qué pasa cuando sube el precio de la cerveza en todos los países del mundo?
cuando las cosas se complican económicamente, la gente consume menos cerveza. Otra alternativa. Y consume más ron. Sí. ¿Y ahí qué va a pasar? Se va a dejar de consumir cerveza que paga mucho impuesto para buscar otro producto que paga un poquito menos de impuesto porque el alcohol es más barato. Pero entonces, como ya habrá subido demasiado de precio, va a tener como alternativa un producto que será el resultado de un comercio ilícito. Lo cual quiere decir que tal como ya ocurrió eso por ahí en el 2004, 2005, que se hizo una ley de rectificación tributaria, ustedes recordarán, ¿por qué se hizo? Porque se disparó el impuesto tanto que se cayeron las recaudaciones. No es que no se cayeron las recaudaciones, el Estado tuvo que devolverse para volver al esquema que se tiene hoy en día, para entonces que no se afecten las recaudaciones. Yo creo que es correcto tratar de buscar que se incrementen las recaudaciones, pero eso no es la forma. Por eso yo creo que más allá del interés normal de una industria de defender sus intereses, lo cual es perfectamente legítimo, hay que entender que además de ser legítimo, yo creo que están alertando un punto que es bien real. Un incremento tan grande de la tasa del impuesto actualmente en los alcoholes, lo único que haría es afectar negativamente las recaudaciones. Y aumentar el ilícito. Y aumentar el ilícito, que sabemos también lo que significa eso, porque tiene hasta afectación en la salud. Recordemos el primer mes del COVID en República Dominicana, abril del año pasado. Llegaron a 200 y murieron más gente por el alcohol ilícito que por el COVID. El tema central, el ITEVI. Ay, Es central porque ese es diario, ese es cotidiano. Sí. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuáles son las proyecciones que tiene el gobierno con el tema del ITEVI? Ampliar la base impositiva, reducir la tasa o ambas penas a la vez. Mira, había de todo eso, mi general. Vamos a ver. Primero, lo que era la promesa, ¿no? Y la propuesta correcta, que es bajar la tasa del 18 al 16, no al 15. Y al 16, no ahorita, sino dentro de 2 años, paulatino. Inmediatamente la gente piensa, y probablemente tenga razón de pensar así, porque ha sido la historia aquí y allá también, de que cuando se hacen bajas paulatinas de los impuestos, la única que está segura es la del primer año. Generalmente hemos sido acostumbrados, ¿verdad? Recordemos el impuesto a los cheques, el impuesto a las telecomunicaciones, el mismo ITEVI subió al 18, no volvió al 16, porque siempre va a haber una buena razón para mantener. El anticipo se quedó. Bueno, en el anticipo se habló de que se eliminaban para las personas y para las pequeñas empresas, es positivo. Ahora, sí. pero fue transitorio. Fue transitorio y se quedó ahí. Sí, entonces, la baja del impuesto es correcta. Que sea 15 o 16 está bien. A mí me gustaría más que fuese desde el primer año, porque yo tengo más seguridad, más cuando, a diferencia del impuesto a la renta, donde es delicado bajarlo inmediatamente, porque tú no tienes garantía de nuevos flujos. El caso de ITEVI es diferente, porque tú estás ampliando por ley la base. Entonces, ahí la parte que nos gustó, obviamente, me parece un poquito fuerte, ¿no? Que es lo que se va a ampliar a la tasa alta. Que no se haya tomado la decisión, que yo creo que sería lo correcto, aunque a priori es un poquito más complicado manejar. Eso puede ser, pero hoy en día hay mucha tecnología que no existía hace 20 años atrás, de que entonces se mantiene un grupo de bienes y servicios en cero, eso está bien, pero entonces lo que no se van a quedar en cero y van a subir directamente al ICE. Yo creo que sería más atinado pensar, como muchos países lo tienen, en una tasa intermedia, pues entre un 6 o 8, que empiece en 6, pues que suba a 7 a 8, para decir algo. Pero sí, haciendo los numeritos, el resultado tiene que ser que la tasa máxima baje, que siga habiendo, es muy importante, fundamental, los productos más básicos tienen que seguir siendo grabados con tasa cero, como lo contempla, siendo honesto, ¿no? Está la propuesta que había sido filtrada, pero yo creo que debería haber una tasa intermedia, algo que no ha contemplado la propuesta para incentivar a formalizarse
Y yo creo que algunos impuestos selectivos, como el selectivo a los seguros o a los combustibles, yo lo cambiaría por un ITEVIS, de modo que entonces las empresas formales, este impuesto que hoy en día es parte de su costo, lo podrían rebajar. Ahí nuevamente, la evasión del ITEVIS, 45%, un punto de evasión vale ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Por muchas razones. Y no hay impresora fiscal y no hay mecanismo. Sí, mira, la gente me dice, sí, porque mira, los colmados evaden el ITEVIS. Es un poquito más complejo. Hay una parte del ITEVIS que se pierde, porque cuando compran la mercancía a las empresas de distribución o compran la cerveza, el ron, los productos alimenticios, pagan el ITEVIS. ¿Qué pasa? Que cuando a mí me venden, me traen ahí a la casa el pedido, el delivery, dentro del precio que yo he pagado, hay un ITEVIS. Entonces, el ITEVIS sobre el margen es lo que se pierde. Entonces, ¿cómo cobrar eso? Tú vas a andar detrás de 70,000, 80,000 colmados, ni pensarlo. Ahora, utiliza a las 20, 30 empresas que suplen lo que ha pasado en otros países. Entonces, esas empresas, al momento, por una cervecería que te va a facturar 100, normalmente por tu compra, ahora te va a facturar 102 o 103, y esos 3 va a ser tu obligación tributaria, ya tú cumpliste con tus impuestos, y entonces la DGI la va a tener muy fácil, porque entonces nada más tiene que trabajar con empresas, con las grandes, que son generalmente serias, y tú sabes que, si bien le va a dar un poquito más de trabajo a las grandes, ya me captaron, a mí me conviene, porque es un flujo de caja adicional que voy a manejar, aunque sea por 30 días, y ahí vamos a poder mejorar parte de este. Ahora, hay mucho ITEVIS también que se evade porque nosotros mismos como consumidores. Si tú vas a una tienda que te dice, eso es el precio con componente fiscal y ese es el precio sin componente fiscal. Ya hablo sin componente fiscal entonces ahora. Pero es ahí donde debemos también mejorar y cambiar. Ahí yo creo que hay mucho espacio con el tema del ITEVIS. Y lo otro, se sabe, se puede calcular para el quintil 1, quintil 2, o sea, el 20 y 40% de los ciudadanos más pobres. Si efectivamente este cambio en el ITEVIS va a significar 200, 300, 400 pesos más mensual para ellos, hay capacidad, hay inteligencia suficiente para devolver esto, de modo que protejamos a los hogares más pobres. Si no lo hacemos, entonces vamos a seguir favoreciendo a la gente de clase alta, que entonces no va a tener que pagar ITEVIS, una cantidad de cosas que puede pagar. Le doy un solo ejemplo y con eso yo cierro mi respuesta sobre el ITEVIS. Y no lo tengo acá, qué pena. La semana pasada yo fui al supermercado. Yo hice el ejercicio. Hagan el ejercicio ustedes. ¿Qué compraste? ¿Cuánto es la compra normal de cada 15 días? De todo un poco, cosas que pagan, cosas que no pagan, cosas que se comen, cosas que sirven para limpiar el piso, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuánto fue el ITEVIS que yo pagué? Apenas era el 7% de la compra. Claro, porque hay tantas cosas exentas. Hoy en día, más del 45% de los bienes y servicios están exentos. Entonces, en la compra del supermercado, yo pago 7%, no pago 16%. Me hago la pregunta, mucha gente no puede hacer la pregunta. Si con este reacomodo de tasas yo pago 8% o 9%, no me va a ser mucho más rico ni mucho más pobre. Claro, me va a costar un poquito más caro. Un poquito más. Un poquito más. Pero cuando tú lo multiplicas eso con todo lo que por cada hay familia en el mercado, entonces hay espacio efectivamente. Porque si no, entonces mire, es mejor que suba un poquito todo eso, que entonces yo voy a pagar, y que con este dinero adicional, entonces vamos a compensar a las familias más pobres. Ahora, para eso necesitamos, sí, un Estado, un sector público que funcione muy bien. Y no podemos pensar en reformas si vamos a seguir pensando que el Estado no lo estará haciendo bien. Yo creo que este Estado ha empezado a mostrar en muchos rubros buenas señales de mejor administración. Y es la apuesta que tenemos que hacer. Porque si no, señores, ya no tenemos sociedad. Si vamos a seguir pensando
el Estado nunca va a funcionar, por eso yo no voy a pagar impuestos, dejemos de vivir en sociedad, o vamos a seguir teniendo la sociedad tan injusta en la cual estamos viviendo, donde los problemas colectivos se solucionan individualmente, donde gente como nosotros tres tenemos la capacidad de resolverlo, porque tenemos la capacidad económica, pero la mayoría de la gente que nos está viendo no tiene cómo resolver sus problemas, porque los problemas colectivos necesitan de soluciones colectivas. Y eso debe ser uno de los propósitos de esta reforma. Una ñapa, Henry, relativa al tema de las exenciones abusivas que tiene el sistema desde el punto de vista dominicano. Dos, el tema, el impuesto a la riqueza. ¿Cómo maneja esta situación dentro de las proyecciones de reforma? Sí, efectivamente, mira, de los 137 mil millones de pesos, que es lo que buscaba, ¿no?, con esta reforma, un 23% venía de los ingresos, de los impuestos a los ingresos, 32 mil millones de pesos, 87 mil millones venían de ITEVIS y selectivos, o sea, el 64%, y la parte de lo que es este impuesto a la propiedad, excluyendo el impuesto a los cheques, que por esa técnica se incorpora como impuesto a la propiedad, que yo prefiero verlo como otro selectivo, ahí está apenas un 5%. Yo creo que efectivamente, mira, hay que pensar seriamente en una reflexión no solamente de República Dominicana, sino la propia CEPAL, la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, indicó que los países saliendo del COVID tenemos que mirar dos cosas: el impuesto sobre la renta, empresas y personas especialmente, y el impuesto de la propiedad. Los impuestos de la propiedad son relativamente bajos en la República Dominicana. Estamos hablando de propiedades de inmuebles y el tema de los vehículos. Sin duda alguna, mira, cada año se plantea el tema de que cambiemos de un sistema de pesos fijo por placa, independientemente del valor del vehículo, sino solamente de la antigüedad del vehículo, a un impuesto que tenga que ver con lo que cuesta realmente el vehículo. Si queremos pensar de manera de justicia social y de eficiencia tributaria, no hay duda que lo que debería de aplicar es un sistema donde, en función de tu vehículo, si tu vehículo es de mucho lujo, entonces tu impuesto será también de mucho lujo. Si tú tienes un carro medio, no sé cómo calificarlo, ¿no? Clase media, modesto. Modesto, entonces la placa tiene que ser modesta. Eso no se logra con el sistema que hay actualmente. Obviamente sí, dentro de la reforma. Pero ¿qué pasa, señores? Eso ha sido uno de los pocos países del mundo donde yo he visto a los pobres saliendo a la calle para defender los intereses de los más ricos. Yo te apuesto que si mañana salimos a decir que de ahí en adelante para los vehículos se va a poner la escala. Una escala, va a pagar 2%, 3% del valor del vehículo. Ya usted sabe muy bien quiénes van a salir a la calle. No son los dueños de Lexus, de Porsche y esto. O sea, a veces gente que, mira, ni siquiera tienen un motor. Eso es triste. O sea, tenemos que hacer cultura, tenemos que estar muy claro con eso. Tiene que haber un mensaje que efectivamente, mira, el que tiene un vehículo costoso puede pagar un poquito más de impuestos. Y yo creo que es importante, porque entonces tú le estás diciendo al más pobre, donde quizás tú le pellizcaste con el tema del ITEVIS, y así, ahora yo te estoy devolviendo esto, ahora el señor que tiene 2 o 3 vehículos va a pagar impuestos en función de tener 2 o 3 vehículos lujosos. ¿Y las exenciones? Lo mismo con las exenciones. Entonces, en el caso de las exenciones, hay mucha confusión. Dentro de lo que se llama el gasto tributario, unos 240, 250 mil millones de pesos, no recuerdo bien en el presupuesto cuánto fue finalmente, un número alto, más de la mitad de esas exenciones no van a empresas, mucho menos a empresarios, van a nosotros los consumidores. En gran parte de eso es el ITEVIS. Más de la mitad del gasto tributario es el hecho de que no se cobra el ITEVIS a una serie de productos. Bien. Entonces, ahí plantear, bajar esto,
tiene una consecuencia que es que entonces van a subir los precios de muchos bienes y servicios. Ahora, del resto tenemos leyes de incentivos que corresponden, como por ejemplo la zona franca, ley de cine, turismo, ley de cine y eso, que todas deben tener sus justificaciones. Los incentivos, las exoneraciones no son ni buenas ni malas. Yo creo que un incentivo tiene que cumplir con 4 características para ser eficiente. Uno, tiene que ser muy bien focalizado. O sea, no se puede dar a todo el mundo. Tiene que ser focalizado. 2, tiene que ser condicionado. Tiene que ser a cambio de algo. Por ejemplo, ya vi una empresa de zona franca que tú estás pidiendo crear empleos en zonas donde no hay empleos, crear exportaciones, transferir tecnología y eso. Tercera característica, limitado en el tiempo. Y si termina el tiempo, yo te puedo renovar, pero tú tienes que renovar tu compromiso. Y cuarto, que es lo más importante, y la gente a veces se pierde, bien administrado. En el caso de Zona Franca, yo creo que es un buen ejemplo de las cosas que han pasado. En el caso de otros programas es más discutibles. Y de lo otro, mucho cuidado. Mira, eliminarlo de la ley de cine es posible que entonces le estamos dictando la sentencia de muerte de una actividad que era muy incipiente, que se ha desarrollado, que es importante para otras cosas que no son necesariamente economía, no es que no lo podemos ver cultura, simplemente proyección. Entonces, tratemos de focalizarnos en lo que es importante. El ITEVIS, el impuesto a la renta, la formalización, la baja de la evasión y que este ingreso adicional sirva para tener un mejor gasto de calidad, porque es la única manera de reducir las desigualdades que tiene todavía el sistema económico dominicano. Don Henry, vamos a agradecerle su participación hoy cerrando la noche. Yo sé que el público quedó bien grato, complacido con las explicaciones que nos ha dado en el día de hoy. No, gracias por la invitación y creo que, como lo dijeron, la reforma es indispensable. A veces las medicinas, sabemos que las tenemos que tomar. Son un poquito amargas. Algunos jarabes tienen más azúcar, otros menos. Pero si vemos que todo el mundo de cierto modo le toca y quien tiene más le toca más, entonces dentro de un relato bien construido que falta por construir, y yo creo que entonces hay la posibilidad para que conjuntamente con esa hay otras reformas, la seguridad social, los salarios, algunas reformas del Estado. A fin de cuentas, hay mucho trabajo en los próximos meses. Cómo no. Gracias a don Henry Gebrat, economista, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos y hasta mañana.